Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a un nuevo programa de Cliófilos, un paseo por la historia. En el día de hoy retomamos una sección que al parecer os está gustando muchísimo y es ni más ni menos que la que nos hace contar con Ángel Portillo, el autor de las novelas de Lignum en varios lugares y también el gran artífice de esta sección, en la cual hablamos un poco de todo lo que no se suele hablar, esta Roma oculta, esa Roma de andar a pie también. Así que, sin más preámbulos, buenas, compañero, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas. Salvete, amigos de la historia. Pues sí, haremos este segundo programa a ver si gusta tanto como el primero. Hablaremos también de estos aspectos un poco más desconocidos o que se hablan menos y que nosotros en el programa este creemos que son importantes también. Bueno, ¿y de qué hablaremos hoy entonces? Hoy hablaremos de la mujer en los inicios de la República Romana, Ah, ¿eh? eso Para está muy bien, está complementar. muy bien. Claro. No se habla suficiente, así que al menos, y menos aún de la República. Ya no hablamos ya un poco del Imperio, quizás últimamente, afortunadamente, se habla más, pero incluso así, si hablamos ya de la República, es un desierto. Así que, oye, yo creo que nuestros suscriptores lo agradecerán. Así que yo me retiro, dejo hacer al maestro su magia y voy a intervenir de vez en cuando, pero aquí el protagonismo es tuyo. Así que, adelante. Muy bien, sí. Como dije en el otro programa, hay que entender los comportamientos de las personas en el pasado sin compararlos con los actuales, sin verlos como los vemos actualmente, ¿no? Entonces, los antiguos romanos, al igual que todos los demás pueblos de aquella época, llevaron a cabo un conjunto de conductas que buscaban facilitar la supervivencia propia y la de toda su sociedad. Y siempre buscaban un equilibrio para los miembros de su grupo o de su tribu. Eso lo hacían todas las sociedades. Los romanos, evidentemente, también. Dicho de otro modo, el ser humano siempre busca la manera de tener la mejor supervivencia y en las mejores condiciones posibles. Y todos los pueblos de la antigüedad intentaban hacer eso, y aunque ahora a nosotros nos resulte que sus acciones son extrañas, siempre hay que mirarlo, como digo, en aquella época. ¿Cuál es el problema que hay en las mejores condiciones posibles y el grupo? Está en el dignitas, en qué consideramos un miembro útil de la sociedad, en qué consideramos que merece respeto, ¿no? La dignitas es muy importante para el romano y para la época actual también, ¿no? ¿Qué consideramos digno? ¿Qué consideramos un miembro útil a la sociedad? Para ese romano, para ese varón romano de la República, consideraba la única dignidad posible la propia, la de varón y la propia. Y partiendo de eso, buscaba sobrevivir, como he dicho, de la mejor manera posible, entendiendo que la única dignidad era la suya. Nosotros actualmente, ¿a qué llamamos vivir lo mejor posible? ¿A qué llamamos vivir bien? Nosotros lo llamamos felicidad. ¿Los romanos veían la felicidad igual que nosotros? No. Para ejemplificar esto, para decir cómo lo veían ellos, tomaré el ejemplo de un miembro de la nobilitas, lo que llamaríamos un patricio, que se llamaba Quinto Cecilio Metelo. A este le vamos a poner el agnomen de macedónico. En el siglo 3, 2 y 1 había 11 metelos. En este caso es el macedónico. Y este hombre consiguió su cursus honorum, fue pretor, fue tribuno, fue cónsul, fue censor, consiguió éxitos militares. En Macedonia pacificó en creo que fue la cuarta guerra macedónica. Así es. Bueno, sí, ¿no? Pues este hombre tuvo muchos éxitos, ¿no? Y Valerio Máximo, en su libro Hechos y Dichos Memorables, habla de que él alcanzó la felicidad, pero no habla de sus éxitos. Él utiliza un texto que para mí es muy hermoso y dice lo siguiente para expresar en qué consiguió este hombre la felicidad. Y lo dice de esta manera. Dice: tantas cunas, tantas togas viriles, de gran número de teas nupciales, tantos cargos civiles y militares. En definitiva, tantos y tantos motivos de alegría. Y en todo este tiempo, ningún duelo.
ningún llanto, ningún motivo de tristeza. Esto quiere decir que les sobrevivieron todos sus hijos y todos sus nietos. Y este género... Eso está muy bien para esa época. Esto es prácticamente increíble. La mortalidad infantil era del 50% y la esperanza de vida de 35%. Pues este hombre alcanzó ahí la felicidad en esto. Y a este género de vida correspondió un final acorde con él. En efecto, Metelo falleció a una edad muy avanzada y de muerte natural, entre los besos y abrazos de sus seres más queridos, y fue llevado por toda la urbe a hombros de sus hijos y yernos hasta ser depositado sobre la pira funeraria. Bueno, además aquí ya nos está indicando también cuáles eran las prioridades de un patricio romano, ¿no? Es decir, la política y la familia. Al final son los dos puntales de la sociedad romana, al menos la sociedad romana patricia, evidentemente. Sí. Y faltaría, en todo caso, añadir la tierra. También en esa época, en la República, la República Templada. Pero a ver, ya que hablamos de la mujer, ¿qué papel jugaba en todo esto una mujer? Pues la mujer en esa época era un medio para un fin, ¿vale? Y seguramente ella se veía de ese modo. ¿Cuál era este fin? El fin era la unidad familiar, proporcionar herederos y de esta forma transmitir la propiedad del padre de familia a los hijos. Este era el papel de la mujer, o sea, el papel de la mujer era proporcionar las cunas, proporcionar los hijos. Así que, como he dicho, para un hombre de esa época, la mujer no era más que un medio para conseguir ese objetivo, que era el de generar descendencia. Y en principio así era tratada. De esa manera la trataba tanto su familia como la sociedad. Esa sociedad necesitaba hijos, necesitaba tener hijos y para eso era la mujer, ¿no? ¿En qué entorno se movía esta mujer? Para que veamos un poco siempre las reacciones de la gente se deben en la realidad social en la que viven, ¿no? ¿Dónde nacía esa niña? ¿Dónde nacía esa mujer? ¿Dónde le enseñaban estos comportamientos, ¿no? Pues hay que ver que esta mujer nacía en una familia Roma, en aquella época. Estamos hablando de la República, el imperio se suavizó un poco, seguía siendo una sociedad bastante patriarcal, pero se suavizó un poco, el padre ya no tenía tantos derechos, pero en esa época la familia era una organización patriarcal, en el que todo se transmitía por línea paterna, y en que la mujer, o sea, la madre, la esposa, se iba a vivir a casa del marido. De esta manera se definiría como patriarcal, patrilineal y patrisocial. O sea, todo estaba bajo padre de familia. Claro, vamos a un segundo, déjame dar un pequeño detalle para que la gente le quede claro. Patriarcal se refiere al poder del padre, ¿vale? O del hombre. Sí. Patrilineal se refiere a que la herencia se transmite por vía masculina, y patrilocal implica que toda la acción familiar e incluso cuando se constituye una familia política, todo este centro de gravedad es la casa, literal y también metafóricamente, masculina. Sí, la domus, sí. Sí. Según la patria potesta romana, a la cabeza estaba sabido el pater familia, ¿no? Y todas las hijas y los hijos y todo aquel miembro que viviera en esa casa estaban sometidas a su poder, y era un poder absoluto prácticamente. Bueno, incluso en algunos momentos sobre la vida y la muerte de sus ocupantes. Era dueño de la vida y de la muerte de sus ocupantes, sí. En el caso de si miramos la mujer, por ejemplo, que es el caso, ¿no? La mayoría de edad, por ejemplo, un varón conseguía la mayoría de edad, depende, ¿no? 16, 17 años, ¿no? El día de Liber Pater. Sin embargo, la mujer siempre era considerada menor. Desde su más tierna infancia ya le enseñaban que ella nunca iba a ser como su hermano, porque su hermano iba a ser mayor de edad, iba a tener derechos civiles, iba a poder ejercer su derecho a voto, iba a tener que ser militar, y ella no iba a hacer eso, iba a hacer otra cosa. Esto desde pequeñita, ¿no? Otro tema también es el tema del reconocimiento de la filiación. Ya hablamos en el otro programa. El primer poder que ejercía un padre era el de exponer, el de echar a su hijo de casa después del nacimiento, al bebé. Si no lo quería reconocer, podía abandonarlo a su suerte. Bueno, y quizá lo puede recordar a los escritores. A ver, ¿cuál era el ritual? Cuando nacía un niño, ¿cómo lo podía reconocer el padre?
como norma general, le dejaban al niño en el suelo. Esto hay varias, depende de la época, pero dejaban al niño en el suelo y el padre lo recogía o no, y lo reconocía como suyo, lo levantaba del suelo, lo elevaba por encima de la cabeza y orando, se lo presentaba a los dioses, sobre todo a los dioses del local, de su domus, ¿no? Lares, y luego, sí, los lares y penates y demás. Sí. Y luego, normalmente, lo que hacía era la madre amamantarlo, era la manera de reconocerlos. Y si no, pues a la calle. Bueno, incluso había una columna en Roma, ¿no? Para este tipo de niños. Sí, no me acuerdo si era Lactaria, esto, muy bien. Sí, estaba por allí a las afueras, el campo, creo que estaba al principio de los Campos de Marte, y estuvo casi toda la República. Creo que en el Imperio desapareció. Sí, porque, pero, bueno, dime. Sí, en el Imperio desapareció, pero allí abandonaban a los niños durante la República, sí. De hecho, abandonaban a los niños y quien quisiera los podía coger e incluso tomarlos como esclavos si querían. Las niñas terminaban, pues probablemente terminaban en lupanar como esclavas, pero los niños pueden terminar también como esclavos. Al final, quien quisiera podía disponer de sus niños abandonados. Abandonar un niño sería difícil, a no ser que tuviera algún tipo de defecto o que fuera ilegítimo, pero la niña era bastante frecuente, sí. Que también la alternativa es o te acepta tu padre o esclava, sobrevives, pero de esclava y al lupanar, ¿no? Era la época, no podemos comparar como siempre, ¿no? Luego, lo que hablamos, ¿no? Esa sociedad necesitaba tener críos, necesitaba criar, porque primero la mortalidad infantil era muy importante, ya hemos dicho, como hemos comentado, un 50%, pero después estaba cada primavera, cada marzo, se montaban las legiones y iban a guerrear con los vecinos, con lo cual también probablemente caerían muchos varones, ¿no? Con lo cual las niñas se casaban muy pronto, en esa época era a los 12 años. Esto, desde el punto de vista nuestro, es una salvajada, pero se casaban jóvenes a los 12 años. Este era el futuro de estas criaturas. Pensemos cómo eran sometidas, ¿no? Para la sociedad romana, además, la niña ya se veía menos útil que un varón, porque el varón tenía las manos fuertes y después lucharía. Y como la dignidad estaba en el mundo público y la mujer no se le permitía hacer este mundo público, pues siempre tenía menor valor. Así que, como he dicho, a los 12 años una mujer más o menos se casaba con su marido y la casaban y se iba a vivir a casa de otra familia. Dejaba de tener un pater de familia, que era su padre, y iba a tener otro pater de familia, que podía ser su marido o podía ser el padre de su marido. Esta era la manera en cuanto al comportamiento moral de la mujer, como has comentado antes, partiendo del principio mismo de filiación, los pater familias tenían el ius iatais ac nequis, creo que lo he pronunciado bien, ¿no? Es decir, el derecho a dar muerte a una hija o a un hijo por causas justificadas. O sea, podía directamente ejecutar a su familia. Si una mujer era sorprendida en un acto sexual no lícito, pues sencillamente la podrían matar, ¿no? O sea, el derecho del padre de familia de matar a una hija que perdía la virginidad no la discutía nadie, ¿no? Entre el amor que uno tenía a su hija o el hecho de tener que matarla por salvar el honor de la familia, el padre de familia siempre escogía el honor. Así que esta hija era seguro matada, y seguramente públicamente, porque también tenemos que tener en cuenta que las familias tienen unos nombres familiares, unas gens, unas familias, y había que limpiar esa mancha de esa familia, públicamente, sobre todo por el dignitas. Y bueno, sin querer entrar mucho más en el tema de padre de familia, también podían vender a sus hijos como esclavos o a sus hijas como esclavas, ¿no? A sus hijos normalmente era difícil que los vendieran, pero sí los alquilaban, pero a las hijas las vendían directamente. Claro, en esta sociedad
en este tipo de sociedad, la mujer desde pequeñita tenía muy claro el sitio y sabía para lo que valía, ¿no? Esto es lo que ella vivía en su casa ya, no fuera de su sociedad, sino en su casa. Así que, como he dicho, el papel de la mujer en el mundo romano era un papel de sometimiento con todas sus consecuencias, ¿eh? Además, el hombre le hacía ver que era inferior física y mentalmente. En cualquier quehacer de la vida, en cualquier cosa que nosotros pudiéramos pensar, el hombre pensaba que la mujer era inferior a ella, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, viene con Historia Natural de Plinio el Viejo, que dice en uno de sus libros, creo que es el séptimo, no estoy muy seguro, que es la gestación de un niño da mejor color y un parto más fácil. El movimiento del vientre se produce a los 40 días. Todo lo contrario en el otro sexo. Un peso insoportable y una ligera hinchazón de las piernas y la ingle. En cambio, el primer movimiento es a los 90 días. O sea que Plinio el Viejo ya nos dice que el niño es mejor para la mujer, dará mejor embarazo y se moverá antes que la mujer. ¿Por qué motivo? Porque la mujer es más débil, ¿no? La creencia, como he dicho, la creencia de que solo los hombres eran dignos era tan profunda como incuestionable. Los que hablamos ahora del mundo científico diríamos que era un axioma, era una verdad incuestionable que no hacía falta ni discutirlo, ¿eh? Así que la mujer romana vivía en un mundo dominado por la clara imagen que se tenía que de ella, o sea que era inferior al hombre, físicamente inferior y mentalmente inferior. Bueno, pero de hecho aún hay otras opiniones de este tipo, ¿no? Plinio el Viejo no era el único en ese momento en el que pensaba así. No, el hecho de la inferioridad de la mujer la piensan, por ejemplo, en el libro Artemidoro, que nos habla mucho de sueños, también nos dice que la mujer es inferior. Ahora que me lo comentas, Plino, hablando por ejemplo del pensamiento de la superioridad del hombre, leeré un texto que se me pasó de ponerlo en el guión, pero bueno, ya que estamos... Apreta, venga. Apreto. A pensar, estamos hablando de Artemidoro, ¿no? ¿Cómo ve él a la sociedad, ¿no? Y él dice... el miembro viril se corresponde con los progenitores, puesto que contiene el principio de la generación, con los hijos, ya que asimismo es la causa de su nacimiento, y con la mujer y con la amante, porque es imprescindible para el acto amoroso. De igual modo, con los hermanos y con todos los parientes consanguíneos, en razón de que cualquier género de parentesco procede del pene. Este representa la fuerza y la hombría corporal, debido a que es la fuente de ellas, hasta tal punto que es llamado por algunos andreia. No sé si lo he dicho bien en griego, pero es virilidad así es. En romano. Este era el concepto del mundo que tenía Artemidoro y como pensaba de las mujeres. Pero igualmente de esto podríamos pasar también, por ejemplo, por las fábulas de Sopo, de Fredo o de Aviano. En casi todas las fábulas, el personaje que miente, el personaje que no hace lo que es honorable, es femenino. Sobre todo en el tema de las zorras, ¿no? La zorra siempre miente, el hombre suele hacer siempre los actos más puros, más con los dioses, y la mujer suele, el personaje, no la mujer porque son fábulas, pero el personaje femenino siempre es el que dice la mentira, ¿no? ¿Qué pensaban directamente estas personas de esa época? Leeré un texto, hoy vamos de textos, ¿no? Pero he preferido leer textos porque no quiero decirlo yo, porque a mí hay algunas cosas que leo que me hieren como hombre del siglo XXI, ¿no? Este es un texto de un tal Juan de Antioquía que creo que define exactamente el pensamiento del hombre romano de aquella época. Y dice lo siguiente: el papel fundamental de la mujer es ocuparse de los hijos, de su marido y de su hogar. La actividad humana se divide en dos esferas, una perteneciente a la vida del hogar y la otra que podríamos denominar pública. Las mujeres han de encargarse de la casa y los hombres de los asuntos públicos.
de los negocios y de las actividades legales y militares, es decir, de la vida fuera del hogar. Una mujer no puede arrojar una lanza o disparar una flecha, pero en cambio puede hilar, tejer telas, encargarse de todo el resto de tareas domésticas y hacerlo espléndidamente. No está capacitada para hablar en el Consejo Municipal, pero puede dar su opinión en lo tocante a los asuntos domésticos. Es una hermosa tarea educar bien a los hijos, que son la luz de nuestra vida. Puede hacer que el hogar funcione correctamente y elimina todas las preocupaciones y libera a su esposo de todos los problemas al ocuparse de la despensa, de ir a la lana, de cocinar, de la ropa y de todo el resto de tareas impropias de los maridos. Bueno, de hecho, a ver, este discurso podría bien ser muy actual de ciertos sectores un poco más reaccionarios de nuestra sociedad. Es decir, sí, por desgracia, no parece ser tan anacrónico. Por desgracia, sí, no parece ser tan anacrónico, y en este país y los países del entorno, sobre todo del norte, que tenemos una revolución social bastante importante en este aspecto, la liberación de la mujer. Hasta hace tan poco tiempo, mis abuelos y mis tatarabuelos probablemente lo veían igual. Nosotros en este sentido hemos avanzado bastante, ¿no? Pero en aquella época los hombres tenían absolutamente asumido que las mujeres eran así y que eran débiles y que además necesitaban ser protegidas, de ellas mismas necesitaban ser protegidas para no ser manipuladas económica o físicamente, ¿no? Sí, yo creo que más en este aspecto un poco más, bueno, esta actitud, yo creo que incluso la mayoría de los hombres de este momento al final tenían una actitud más paternalista que misógina, quizás. Pero al final sí, el resultado era el mismo. Buenas intenciones o malas intenciones, al final... claro, he intentado, cuando he empezado el programa, he intentado que se entienda que los hombres de aquella época no se levantaron un día y dijeron, vamos a ser misóginos. Ellos se levantaron un día y dijeron, tenemos que intentar hacer una sociedad que nos vaya lo mejor posible. Y adoptaron esta actitud, ¿no? Esta actitud de paternalismo que dices y de protección es común en todas las sociedades de aquella época, no solo romana, griega, con más o menos matices, pero griega, romana, íbera, gala, germana. Quizá la mujer tenía un poquitín más de presencia, pero cada una tiene su sitio y tenía unos roles, ¿no? La mujer judía, por ejemplo, es que no hay mucha diferencia tampoco, O sea que el paternalismo y hombre, quizá la misoginia era un poco más exagerada en este tipo de culturas, ¿no? Pero el paternalismo estaba en todas partes, porque se las consideraba, lo que hemos dicho, inferiores. Y como si se considera inferior, ¿no? Como a los niños, pues hay que echarles una mano, ¿no? Sí, de hecho, a ver, ahora que decías esto de la mujer judía, pero es que realmente da igual, estas religiones del libro, ¿no? El mundo judeo-cristiano y después el Islam, todas las religiones monoteístas que vinieron después de esta tradición semita, no tuvieron demasiados problemas al adaptarse a este sistema, porque era su sistema propio, y por eso hasta bien poco no ha habido un cambio, al menos un replanteo de esto que al final hasta hace 2 días parecía incluso natural, ¿no? Lógico. Quizás uno lo pintarían de loco, de loca, ¿no? Por pensar o hacerse la idea de lo contrario. El hecho de que tú y yo consideremos normal que una mujer trabaje codo a codo con nosotros, hace 150 años nos llamarían locos, tontos o algo parecido. Lo mínimo, sí. Sí, es que, y sin embargo nosotros tenemos la suerte de trabajar codo con una mujer y no pensar que por un sexo o por el otro está más o menos capacitada que cualquier otra persona, ¿no? Pero esto no era normal en aquella época, al contrario, o sea, era incuestionable que era inferior y se ha acabado. Pero es que no se lo planteaba ningún hombre de bien, se planteaba lo contrario. Pero esto nos podíamos echar, por ejemplo, en cualquier persona europea de hace 150 años, imperialista, tenía claro que él era superior a cualquier otra persona de otro continente, sea Asia, sea África o sea América. Era superior. Y ese era un hombre de bien, considerado un hombre de hecho para su sociedad, y todo el mundo lo respetaba y dices, claro que tiene razón. Y ni se lo cuestionaban.
Y estoy seguro que muchos pueblos que estaban conquistados por ellos, a esas personas del pueblo les pasaba lo mismo, los consideraban superiores y tampoco se lo consideraban, tampoco se lo planteaban, porque es el mundo en el que vive, es la realidad en la que vive. Por suerte, todo esto está cambiando, nos está costando, las cosas como son. Todavía hay sitios que es difícil, ¿no? Pues sí, Bueno, de hecho, ya que estamos hablando antes de las fábulas de Esopo, o de otros autores, creo que aquí en el guión he visto que tenías apuntada un fragmento que ya lo has mencionado, pero quizá lo sí, querrías leer para que nos hiciéramos una idea. sí, una fábula. Sí tengo varias porque ya sabes, antes has comentado mis libros, ¿no? Que son Lignum, ¿no? Así Uno es es. Lignum, el Aprovecha, otro, aprovecha. sí, uno se llama Lignum, el otro se llama Lignum en Tapae, que es una batalla muy importante de las guerras dacias, y el último que estoy ya prácticamente para enviar a corregir se llama Lignum en Roma. Y en los tres, una manera que tengo para que un personaje le explique al otro las cosas es con fábulas, que es una cosa que se hacía hasta hace 4 días, ¿no? Hasta que Sí, apareció sí. prácticamente en la radio, ¿no? Y es una fábula que pues explica lo que hemos dicho, ¿no? De que del sistema, en este caso es misoginia, ¿no? La mujer es la que miente, o el personaje femenino es la que miente, ¿no? La fábula es, bueno, es sencillita y, bueno, dice lo siguiente. Un conejo era perseguido por un león y pidió a la zorra que le dejara esconderse en su morada. Esta le dijo que sí. Llegó el león y preguntando por el conejo, le preguntó si había visto el conejo. La zorra le dijo que no lo había visto, pero con la cola señalaba el interior de su casa. No entendiendo el fiero depredador las señales, marchó buscando a su presa. Cuando el conejo sintió seguridad, marchó de allí sin decir nada. A lo que la zorra le reprendió y le dijo: ¿no me das las gracias? Y el asustado conejo le contestó: te las hubiera dado si hubieras hecho con tus actos lo mismo que dijiste con tu boca. Aquí podían haber puesto cualquier personaje, podían haber puesto un jabalí, pero O en un todas zorro, las todo. fábulas, o a un zorro, Ah, pero en todas las fábulas, ya te digo yo, que ponen siempre bueno, siempre, en muchísimos casos a un personaje femenino. En el otro ejemplo que doy, que no lo he escrito, que es el de la loba el del lobo y la nodriza, en este caso, ¿quién va a mentir entre el lobo y la nodriza? Pues la nodriza, que es el personaje femenino, ¿no? No sé si has leído la historia, pero bueno, es un lobo que pasa por un pueblo y oye a una nodriza que le da de comer al niño y el niño no quiere comer. Y la nodriza, pues en vez de decirle que viene el coco, le dice: si no comes, te entregaré a los lobos. Y el lobo, pues estaba allí en la puerta y dice: hostia, hoy voy a llevar algo para mi casa. Y espera. Y el niño no come y el niño llora. Y la nodriza, pues que te voy a echar al lobo, te voy a echar. Al final el niño, pues come un poquito, la nodriza lo abraza, lo calienta, algo loca y lo mete en la cuna. El lobo, claro, esperando, pues vuelve a su casa. Y la mujer, la loba, le dice: ¿que no traes nada hoy? Y el lobo le explica lo que ha pasado con la nodriza, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de la loba? Le dice: ¿por qué haces caso de una mujer? Esto es otra fábula que también nos dice el sistema de la misoginia sí, sí. que existía. Y siempre que hay un personaje en este estilo es la mujer, porque era débil y al ser débil pues no tenía el honor del hombre y mentía, ¿no? Y esta era la manera que tenían de verla. Y todo este sueños, todo este saber popular estaba impregnado. Y el hombre y el marido, pues era una cosa que les entraba desde pequeñas. También tenemos que tener en cuenta, que luego intentaremos hablar un poco más adelante, que tú siempre te mueves en el entorno de la sociedad en la que vives. Lo que tú y yo, Arnau, vemos tan normal, si viviéramos en otra sociedad, si viviéramos en una sociedad de masáis y tú y yo viviéramos allí, no veríamos las cosas como las vemos nosotros. Así es, esto es un... Sí, sí, esto se llama relativismo cultural. Sí, sí, es decir, Claro. cada uno con lo suyo. Sí, sí. Y lo que para nosotros son principios que los consideramos pues buenos para nuestra sociedad, allí no lo veríamos así, ¿no? Y viviríamos las cosas de otra manera. Entonces, estas mujeres no vivían las cosas como las mujeres de ahora, las vivían de otra manera. Y al igual que he dicho que el hombre intentaba buscar la felicidad dentro de su entorno social y buscaba unos principios, y buscaba en este caso tener una familia, como hemos dicho, y tener un éxito político y poder que sus hijos le sobrevivieran los máximos posibles, la mujer también buscaba su felicidad dentro de este mundo, ¿no? Y
Esto es así por lo que hemos dicho. Tú estás en un entorno social y en este te adaptas y ves las cosas así. Una mujer no pensaba en tener éxitos militares, porque era un mundo vetado. Probablemente ni entendía. Cuando le explicaban que los legionarios iban a un sitio y había una batalla enorme, ella estaba preocupada probablemente por su hijo, pero no entendía todo porque, porque no era su mundo, era otro mundo. Yo tampoco puedo entender una conversación probablemente entre un masái y el otro que hablan de vacas y que pues no lo entendería. Lo que para ellos es un valor importante, pues yo no me perdería lo que yo digo siempre dando traducción. Como no sé exactamente de qué habla, me pierdo, ¿no? Bueno, y entonces hemos hablado un poco de las cosas negativas, ¿no? De aquello que ellos consideraban malo de ellas, pero ¿cómo lo podemos ver también reflejado? Quizás también en algo más arqueológico, por ejemplo, ¿no? En una Sí, lápida, por claro. ejemplo. Al final, el hombre es como todo. El hombre em, busca siempre se enamora de las mujeres y ¿qué vamos a decir? De todas las épocas no ha pasado, y los padres pues quieren a sus hijas. A pesar de toda esta cosa que hemos dicho, las personas tenemos sentimientos, ¿no? Y también vemos en las mujeres también, igual que en un hombre era la valentía, era la gallardía, pues en la mujer se le daba otro tipo de actitudes, otro tipo de elogios, ¿no? Como decías, sobre todo en las lápidas se ve cómo los hombres valoraban actitudes y comportamientos de las mujeres, ¿no? Yo aquí he puesto un ejemplo que de un liberto que a mí a mí me gusta mucho esta lápida, y dice lo siguiente: dice, soy Lucio Aurelio Hermia, liberto de Lucio, carnicero que trabaja en la colina Viminal. Esta mujer, Aurelia Filematio, liberta de Lucio, que murió antes que yo, mi única esposa, de cuerpo casto, fiel amante de su fiel marido, vivió con devoción, sin que el egoísmo la apartase de sus deberes. Esta lápida es un poco más moderna, es un poco más cercana al imperio, y ya la mujer no se comportaba igual y la sociedad no era la misma, ¿no? Pues este hombre le dice que era una mujer casta, que era fiel y que el egoísmo que veía ya por allí no le afectó a la mujer, ¿no? Como dices, en este caso pues era alabada por su modestia, por su prestancia, por su rectitud moral y por su lealtad. Esto era en los epitafios, como dices, en los epitafios romanos. Las mujeres son, si hacemos una lista, pues son definidas como, tipificadas como hermosas, adorables, encantadoras, dulces, sin espíritu pendenciero, o sea que no buscaban disputas en la familia, fértiles, castas, buenas amas de casa, ¿no? Así que valoraban en una mujer pues la fidelidad, la castidad y que trabajaran duro en casa y con los hijos, ¿no? Todo esto lo valoraban, pero la mujer tenía que estar en su sitio, ¿eh? No se podía poner al nivel de los hombres, ¿no? Tenían que aprender en silencio, en sumisión, y el hombre le reconocía, además se reconocía, era una cosa que se reconocía públicamente, y a ellas pues seguramente esto les aportaba felicidad, ¿no? Les aportaba bienestar. Lo hemos comentado, a pesar de que nuestra sensibilidad moderna, todo esto que hemos explicado es inquietante, incluso ofensivo, ¿no? No nos tendríamos que engañarnos y pensar que estas mujeres tenían aspiraciones de ser libres o de otro tipo de revolución, que tuvieran aspiraciones secretas de buscar otra vida. No conocían otra vida. Ellas no podían compararse con nada. Ellas estaban en una casa y vivían en una sociedad. Intentaban ser felices dentro de esa sociedad en la que estaban, ¿no? Así que yo no he visto nunca en ningún sitio, es cierto que no hay mucha literatura de mujeres, ¿no? Pero no he visto nunca en ningún texto, en ningún sitio, nada que a mí me plantee pensar que las mujeres concibieran un mundo diferente del que habían nacido, ni una ideología que las llevara, que intentaran ver un mundo diferente. Ellas estaban adaptadas a ese mundo y en ella vivían, ¿no? Así que la forma más prudente de pensar es que estas mujeres aceptaban su condición, como he dicho, más que profesora para nosotros, intentaban vivir lo mejor posible dentro de ese mundo, ¿no? Que
ellas conseguirían satisfacción. A mí me cuesta mucho de verlo en mi mentalidad moderna, pero seguro que ellas conseguían su felicidad dentro de su entorno, porque también hay cosas gratificantes en la vida de las personas, ¿no? Bueno, pero además también hay que tener en cuenta que quizás esto se da más esta especie de cuadriculación del espacio mental, ¿no? De esta forma de pensar, quizás se daría más en el caso de la aristocracia, ¿no? De alguien que no tiene que trabajar, tiene mucho tiempo libre y ese tiempo libre lo puede ocupar, pues, dirigiendo las cuadrillas de esclavos en casa o hilando o tejiendo. Pero, claro. a ver, también había una parte evidentemente mayoritaria de la sociedad que al final la mujer pues no tenía otra que también trabajar, ¿no? Es decir, Sí, había mujeres propietarias de negocios, hay también ejemplos en epigrafía, es decir, que se contemplaba hasta cierto punto la posibilidad de medrar profesionalmente, pero siempre cuando lo que solía pasar es que al final las mujeres que poseían este tipo de negocios eran viudas o eran las hijas de grandes propietarios que habían podido heredar, pero también, a ver, hay que tenerlo esto en cuenta también, de que si bien no podemos hablar ni de broma de feminismo en esa época, al final cada uno entierra sus pasiones un poco con el trabajo también. sí, sí. Bueno, como al principio de tu intervención, el problema de todo texto clásico, como sabrás, es que lo escribe la élite para la élite, ¿no? Así es. Y entonces lo que yo llamo olvidados, hay gente que no le gusta esta palabra, pero la gente corriente es muy difícil saber cómo vivía porque a nadie les preocupaba. A las clases sociales altas de la sociedad romana, la plebe le importaba un pimiento. Como no tuviera dinero, y entonces es muy complicado. Es imposible que en una casa plebeya, no, perdón, de los miembros de la plebe, o sea, de pobres, pudieran prescindir de cuatro manos, por pequeñas y por flojas que ellas consideraran. Probablemente el padre diría, no estaría de acuerdo con que las mujeres trabajaran, porque en el momento que este hombre consiguiera mejor vida, seguramente las apartaría y las metería en casa, ¿no? Pero en una sociedad de supervivencia, toda mano de tu hija, de tu mujer, lo que fuera. Si eres alfarero, pues limpiando, poniendo, vendiendo, lo que fuera. Sí, sí. Sí que es cierto, sí. Que la plebe no iba igual que la alta sociedad. La alta sociedad, pues la mujer la tenían, no quiero utilizar la palabra, pero para que me entiendan, de florero. La tenían para criar y nosotros que somos un poco del mundo de la recreación y sabemos un poco cómo va, un poco para demostrar el estatus social. Yo demostraba mi estatus social con lo que podía agasajar a mi mujer, pero mi mujer tenía un papel que era secundario siempre en mi familia, ¿no? Entrando también en lo de las sociedades y en lo que hablábamos de la felicidad, ya no tanto felicidad, pero sí al menos alcanzar una cierta vida, un cierto bienestar en la vida a las mujeres, como he dicho, se las enseñaba desde lo más pequeñico, de la más tierna infancia, de que el matrimonio era, junto a los hijos, era lo más deseable que se podía aspirar. Yo todavía he oído, y estamos en el siglo XXI, que una mujer le decía a la otra, te está pasando el arroz. O sea, te estás haciendo grande y no pares, ¿no? Esto es porque todavía tenemos en el interior de que, ¿qué es lo mejor para una mujer? Casarse con un buen hombre y tener hijos. Y todavía nos cuesta, no se dice como se decía antaño, ¿no? Pero todavía tenemos en el subconsciente colectivo este tipo. Es cierto también, como decías, que a la mujer sí que se tenía bastante subyugada, ¿no? Pero existía el concepto de la matrona romana, aquella mujer que había dado hijos varones y que aportaba esos hijos a la sociedad. Esa mujer era respetada, ¿vale? Y supongo que todos hemos oído hablar de la fiesta de la matronalia, ¿no? Las matronalias que se hacían el 1 de marzo. Pensemos que marzo
es el mes de Marte, uno de los dioses más importantes de los romanos. Empezaban las campañas militares en marzo. El 1 de marzo también se hacía todo aquel baile de los salíos con los 12 anquilias, ¿no? Y se ponían a bailar los salíos con las lanzas y bueno, esto de la regia, ¿no? Este era un día muy importante para Roma. Ese mismo día se oraba y se celebraba el Día de las Matronalias, ¿no? Y las matronalias, las matronas romanas que habían tenido varones, eran reverenciadas por los maridos, les regalaban dulces, les regalaban joyas, les regalaban flores y les daban también les recitaban oraciones los maridos a las mujeres. Los maridos preparaban ese día la mesa, como hacían las mujeres en la Saturnalia, pues aquí lo hacían los maridos en las mesas y la veneraban de una manera, ¿no?, determinada. Ellas tenían una ceremonia, las mujeres tenían una ceremonia pública, que iban al templo de Juno Lucina, que era la que las ayudaba a dar la luz. Para entendernos en el contexto, para que veamos que esas mujeres dentro de su mundo también encontraban un poco de reconocimiento público, este era el mismo día, eso que he dicho, del dios Marte, ¿no? Este día también, según la tradición, fue el día en que las mujeres romanas se pusieron enfrente. Supongo que mucha gente sabe del rapto de las Sabinas, ¿no? Pues cuando a los romanos solo les quedaba el Palatino, que ya estaban apretados por los sabinos, Tito Tacio, a las mujeres romanas, supongo que habéis oído mucho la historia, las mujeres romanas se pusieron en medio, mirando entre los dos ejércitos. Unas miraron a sus maridos romanos y los nietos extendieron los brazos hacia sus abuelos sabinos, y ahí paró la guerra, ¿no? A este día se les reconocía esa importancia también a las matronas. Esto dentro del mundo de la mujer debería ser una cosa muy importante, y debería ser una cosa tan importante como que a un hombre le reconocieran un éxito militar. La sociedad romana le reconocía a la matrona su aportación a la sociedad. Hay que verlo así. Entonces, lo que digo siempre es de que cada uno busca la felicidad, o busca el bienestar, o busca el reconocimiento, pero siempre dentro de este mundo patriarcal, ¿no? Como decías, más adelante, cuando podamos, ¿no?, pues hablaremos de esto que has dicho, de los hombres de la plebe y de las mujeres que trabajaban, y claro, cuando una mujer ya tiene un cierto poder económico, del influjo que ejercían sobre las formas sobre diferentes formas, sobre los maridos, y sobre ellas eran las que criaban a los hijos, con lo cual tenían una cierta influencia. Piensa también, Arnau, que nosotros que somos militares no nos podemos casar, pero tenemos a nuestras mujeres estables, ¿no? Y como todo legionario, tenemos una vida de trabajo de 20 años y estamos ganando un dinero, y muchos de nosotros lo invertimos. Y nosotros no podemos atender nuestros negocios. Los negocios lo tienen que atender nuestras mujeres estables. Y estas mujeres tirarán adelante. Siempre nosotros seremos tutores, y siempre nosotros llevaremos las cuentas del dinero y seremos los representantes, pero nosotros no estaremos. Nosotros estaremos en el castrum o estaremos de campaña, y ellas serán las que nos lleven adelante los negocios, ¿no? Así que en un próximo programa, si quieres, si podemos, hablaremos sobre esto que has dicho, ¿no? También otro tema, que es cómo veían en aquella época, y hablo, el matrimonio y del sexo, cómo se tenían que comportar las mujeres, y como has dicho, también había mujeres que controlaban su vida, también por esto de heredar, la mujer tenía una cierta capacidad es un poco más adelante, al principio de la República no, pero un poco más adelante la mujer consiguió derechos de herencia y de propiedad. Lo que no podía era, siempre tenía que trabajar a través de un tutor, y esto te da un cierto poder, ¿no? Y yo, para acabar, si te parece, a mí me gustaría decir que yo me siento afortunado, porque a diferencia, supongo que tú también, ¿no?, porque a diferencia de los hombres de hace 200 años, yo puedo trabajar codo a codo con mujeres, ¿no? Yo soy profesor, y nosotros nos llamamos profesorado. Ningún miembro del profesorado dice que otro es capaz o es incapaz
por una cuestión de sexo. Yo no tengo ningún problema con trabajar codo con codo con mujeres. Tengo la suerte de tener una jefa de departamento que nos lleva a todos muy bien y hace que todo fluya bien. Y antes teníamos un jefe de departamento y hacía exactamente lo mismo, ¿no? No somos conscientes, yo tengo 50 años, ¿no? No somos conscientes que 2 generaciones atrás no veían digno a la persona de al lado. La dignidad es una cosa que nos viene de mitad de los años después de la Guerra Mundial, de San Francisco, de las Naciones Unidas. El hecho de que nosotros tengamos un artículo que nos diga que todos somos dignos ante la ley, que todos somos iguales, esto es una cosa que no ha pasado nunca. Tenemos que ser conscientes que no ha pasado nunca, que un hombre vea por igual a una mujer. Yo no soy historiador, me gusta mucho, pero yo no he visto en ninguna sociedad. Ha habido algunas más o menos igualdad, más o menos sometimiento, pero que una persona considere igual a otra persona que no es homogénea, que no es de su misma raza, que no es de su misma cultura, eso no ha pasado nunca. Yo me siento afortunado de vivir en esto, ¿no? Y estoy viendo que la liberación de la mujer, y la veo, y espero que nadie poder ver que nadie cuestione la capacidad de otra persona por diferente sexo. No soy capaz de entender lo que pase todavía. Y pasa, como dices tú, hay personas que tienen todavía la cabeza cerrada y quieren volver a ver a la mujer como estaba hace 25 siglos. Es algo, yo no acabo de alcanzarlo, pero de entenderlo. Pero también te digo que esto tiene 150 años. Esto para la historia, o sea, 150 años, desde finales del siglo XIX, ¿no? Hasta ahora. Esto dentro del mundo de la historia, ¿qué podemos estar hablando? 120, 130 años, esto no es nada históricamente. No es nada. De hecho, a ver, eso sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que has comentado, pero el hecho también de que nos guste la historia, ¿no? Nos dediquemos o no, da igual, pero que nos guste, que también tengamos más conocimiento sobre los hechos que nos han precedido, también creo, y es muy importante también, y a veces cuando la gente pregunta, pero oye, ¿esto de la historia para qué sirve? Pues al final también nos puede dar bastante perspectiva, al final, de dónde venimos y a dónde vamos. Y es más, también para ver cuál ha sido la trayectoria, cuáles han sido los cambios que nos han llevado hasta hoy en día. Y uno de los cambios que nos ha llegado es, toda esta revolución, ¿no? Que aún así tengo que decir, y esto no creo que nadie tampoco lo dude, y más en estas fechas, que aún hay muchísimo trabajo que hacer. Yo lo siento, pero quizás no soy tan optimista como tú, y creo que aún hay bastante que hacer, porque de momento nos estamos quedando bastante en las formas. Así que aún así, ya te digo, la historia nos da esta perspectiva, pero yo creo que aún hay trabajo que hacer. Yo hay un libro que leí hace tiempo y recomiendo a mucha gente, que para mí es el mejor libro de ficción que leí el siglo pasado, porque ya tengo una edad, que es Sinu el egipcio. Y hay una frase al principio, las primeras 5 hojas, que dice nada nuevo bajo el sol, ¿no? Uh-huh. Espero que no tenga razón él, y que también en este mismo introducción él dice que él durante su vida ha visto cosas que sucedieron en el pasado. En su vida ha visto las mismas cosas y él sabe que en su futuro volverá a ver las mismas cosas. La historia está precisamente para estudiar el pasado y hacer posible lo que nosotros consideramos negativo, que no se reproduzca en el futuro. Para eso estudiamos la historia, si no, no tiene sentido. Y, hombre, yo procuro siempre ser optimista. Como digo siempre, yo soy Aquilifer, y cuando voy adelante en la batalla pienso en ganar, ¿no? Los soldados de la Segunda Traiana, cuando vamos a la batalla, vamos a ganar. Y entonces no vamos a luchar, vamos a vencer. Y entonces, pues bueno, pareces un entrenador de fútbol, el partido antes, cuando le preguntan si el rival es bueno o no. Pues bueno, vamos a ganar. Nosotros vamos a ganar la batalla. Soy profesor de taller y viene a ser lo mismo. Así es. Así que vamos a vencer, y mi idea es intentar vencer. Yo siempre pongo mi granito de arena con mis compañeras, y están conmigo como si estuvieran con cualquier otro. Y esto es lo que tenemos que intentar lograr entre todos. Bueno, pues me parece una gran reflexión al final, que también sirve para echar el lazo a este grandísimo regalo que nos has hecho con un nuevo programa de los Pilares de Roma.
con este estudio a fondo de la mujer en época republicana, un tema del cual ya os decimos que no es un mero aspecto cosmético y que vamos a seguir tratándolo porque creemos que es algo que merece su atención. Así que nada más, si a ti te parece, como siempre os recordamos que podéis comentar, incluso dar vuestra opinión, como siempre os decimos en los comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos y también vernos en nuestros canales de iVoox y YouTube. Y por mi parte, nada más, nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.